con el doctor Harold Caballeros. Nuestro último bloque, doctor. El tiempo es apremiante y hay muchos temas que tratar, pero entiendo que usted tiene una propuesta importante en el ámbito del desarrollo rural. Hablábamos, incluso usted quería tocar el tema de juventud, el tema del agricultor. Convérsenos de eso. Nosotros hablamos de que hemos olvidado el guatemalteco. Entonces hablamos de invertir en el niño, ya hablamos de eso, desde la madre que está esperando, tenemos que invertir en el jovencito, tenemos que invertir en la mujer, pero ahora tenemos que hablar de los hombres. Si nos queda tiempo podemos hablar de la tercera edad, pero hablemos del guatemalteco que produce a raíz de sembrar la tierra. Bueno, eso es nuestro agricultor, nuestro campesino. Nosotros empezamos a ver que la gran cantidad de guatemaltecos están en una economía de subsistencia. ¿Cómo hacer para lograr subir ese nivel de vida? Echamos mano de los estudios de un profesor connotadísimo que se llama John Mellor, que ha venido muchas veces a Guatemala, un profesor de MIT, que tuvo la gentileza de recibirnos, de darnos sus materiales y de pasar horas hablando, y aterrizamos a un plan sencillo, factible y probado. ¿En qué consiste? Consiste en la idea de que el agricultor que tiene su parcela puede ganar el doble o el triple en el primer año. Eso sería maravilloso, ¿no? Correcto. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos? No son complicados, son 6 pasos. Paso número 1, semillas mejoradas. Esto implica, por supuesto, un fortalecimiento institucional al MAGA y en este caso particular al ICTA, pero que ellos reciban sus semillas mejoradas. Número 2, la capacitación. Casi en todos los niveles de la sociedad necesitamos capacitación y eso no es una excepción. Entonces la capacitación para el agricultor. En el número 3, la tecnificación de la agricultura, que antes se le solía llamar extensionismo agrícola y que está dando gran resultado donde se hace en el país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir tecnificación, riego, mini riego, fertilizantes, invernaderos. Si nos vamos al oriente, aguadas, embalses, son cosas sencillas para tener agua todo el año. Y luego pasamos al número 4. Este número 4 es especialmente importante y podríamos remitirlo a aquellos 5.000, 6.000 millones de quetzales que hablamos antes. Caminos vecinales. Los caminos vecinales son imprescindibles. Está comprobado que un agricultor pierde la mitad del precio de su producto si no tiene una carretera principal a menos de 2.3 kilómetros. Entonces los caminos vecinales son básicos para mantener el valor de lo que se produjo. Entonces yo planeé que nosotros podamos hacer los caminos vecinales, pero artesanales, no a máquina. ¿Por qué? Porque entonces lo hace el mismo agricultor. Lo hace, gana la plata por hacerlo y después le queda el camino. Caminos vecinales. El número 5, vital. Yo en mi mente estoy trabajando para impulsar una institución que en mi mente se llama Instituto de Fomento a la Agricultura Nacional. Más o menos como el FHA, para poder generar sus propias cédulas, para que tengamos plata para prestarle al agricultor. Porque sin crédito, ¿cómo compra los insumos? Entonces necesita el crédito. Y luego el número 6, comercialización. Y la comercialización va de la mano de lo que hablamos antes, cooperativismo agrícola. Para que en una cooperativa pueden recibir la capacitación, comprar los insumos a mejor precio, vender a mejor precio, convertirse en exportadores, etcétera. En ese modelo que está probado, eso no lo hice yo, lo hizo el Yarna de la Universidad Rafael Andívar y demostró todos los números del profesor Mellor y demostró que se puede lograr que el agricultor duplique o hasta triplique sus ingresos en el primer año. Eso, junto con lo de la mujer, sacan a la familia de la pobreza extrema. La pasan a la pobreza, pero con las habilidades ganadas vamos a poder salir de la pobreza. O sea, mi meta sería que los 2 millones de guatemaltecos en pobreza extrema en 4 años salieran de ahí. Esa es mi primera meta. La segunda meta es sacar a los que están en pobreza para moverlos en movilidad social ascendente a fortalecer la clase media. Todo eso está en el Plan 2050, Julio. Hablemos ahora de cómo convocar inversión internacional, porque sí, de nueva cuenta, eso es vital. De nueva cuenta, todos estos planes requieren de recursos. Y si bien es cierto, hay una voluntad para ser más eficientes, más transparentes, luchar contra la corrupción, retomar ese 25% que usted calcula que se va en corrupción en todo el sistema público-privado del país, aún así, todo esto requiere de más inversión. Mucho más fondos. Guatemala, en su mejor año,
ha atraído 700 millones de dólares de inversión. Panamá, Costa Rica están arriba de 2.000 millones, 3.000 millones de dólares de inversión. ¿Qué hacer con Guatemala para que algo suceda aquí en ese ámbito que no tiene nada que ver, no tiene exclusivamente que ver con el tema de es que el país es inseguro? Hay muchos países inseguros donde hay mucha inversión. Bueno, hay tres elementos acá que nosotros hemos pensado. Uno es el tema de la confianza, la certeza jurídica, porque, por ejemplo, vamos a hablar del expresidente Uribe. El expresidente Uribe logró un acuerdo de una ley que garantiza los contratos de largo plazo. Entonces, una inversión, voy a decir, de una empresa eléctrica, hidroeléctrica, lo que fuese, de que son contratos de larguísimo plazo, inversiones enormes, tienen que tener la garantía de que no les van a cambiar las reglas del juego. Ese fue un mecanismo que tuvo éxito en Colombia y que podemos replicar. Nosotros íbamos avanzando muy bien con Pronacom e Invest. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un estudio que ellos hicieron acerca de la minería, verdaderamente emocionante, sí, lo que puede llegar a tener Guatemala. Entonces, número uno, el tema de la confianza, que es más bien un tema político, el recuperar la confianza del país, el impulso al Estado de Derecho para la certeza jurídica. Ese es uno. Dos, hay cosas que son mucho más puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es el país con la mayor excedencia de capital, con las mayores reservas y además la mayor amistad con Guatemala? Taiwán. Nosotros podemos realmente negociar con Taiwán. Nosotros podríamos hablar de hacer la carretera. Esta es la infraestructura más necesitada del país, la carretera de puerto a puerto. Y las carreteras que conectan con esa. Las radiales. De manera que pudiéramos nosotros al Atlántico o al Pacífico entrar o sacar productos. Ese proyecto de infraestructura es vital, pero ese proyecto nos da dos focos que se pueden convertir en dos ciudades. Guatemala no ha sido agresiva en buscar la migración de personas, mientras que taiwaneses o surcoreanos o incluso de otros países podrían tener interés y nosotros podríamos proveer de los incentivos, no solo fiscales, sino de otra índole, para que vinieran a colocarse y generaran empresa. Nosotros hicimos un ejercicio, hicimos un plan y se lo presentamos al canciller de Taiwán. No de manera oficial, puesto que no somos gobierno, de manera informal para charlar acerca del asunto y se mostró bastante interesado y se ofreció a poder promoverlo a la hora de que ya haya lo que ellos llaman relación gobierno-gobierno. Ahora, volviendo un poco al tema de la minería, que indiscutiblemente estoy de acuerdo con ustedes, ese estudio es muy impresionante, yo lo leí, pero habría que revisar también la legislación en cuanto a las concesiones mineras, no solamente en ir haciendo mucho más compatible el tema medioambiental, la protección medioambiental, que es crítica e importante y que así debemos reconocerla sin irnos al exceso, sino que principalmente, por ejemplo, en el tema de la minera de Goldcorp en San Marcos, que es Marlin, del oro. Las regalías de ese oro en Montana, entiendo que fueron pactadas a $300 la onza. Así fue. Y hoy el oro está cerrando a $1.600. Eso se llama ganancia súbita en cualquier parte del mundo. ¿Qué hacemos con la ganancia súbita? Porque si le va a dar usted una carta de estabilidad, lo cual me parece formidable, ese es el modelo peruano de atracción de inversiones, que es algo extraordinario, le va a dar usted una carta de certeza de reglas de juego, con lo que hay que hacerlo precisamente para que venga, pero ¿y si hay ganancia súbita? El Estado queda desprotegido. Y entonces seguimos generando riqueza para afuera y no necesariamente para adentro. Julio, los sistemas son normales. Una persona que alquila una casa o un apartamento lo puede prever. Se indexa el precio. Porque podría ser que en lugar de ganancia... Sí, porque podría ser que en lugar de ganancia súbita también fuera pérdida súbita. Sí, pero eso ya es el riesgo del empresario. Pero se debe de indexar. Porque recordemos que el recurso es del Estado. En Guatemala, en el gobierno del presidente Berché, se les dijo una y otra vez el indexar el precio, porque el oro estaba a $300 la onza, hoy está a 1.300 y sigue subiendo, 1.600 y sigue subiendo. Entonces ahí había necesidad de indexarlo. Pero Julio, yo he platicado con los ejecutivos de la empresa y ellos son los primeros que están abiertos a renegociar. ¿Están de acuerdo? Nosotros no lo hemos hecho, eso ya es ineficiencia, es indolencia. Pero ellos mismos acaban de descubrir en el oriente del país algo que no se sabe o no se sabe mucho, el yacimiento de plata más grande del mundo.
Más grande que el de Perú. Y tenemos el segundo de níquel. ¿Verdad? Y tenemos oro. Somos un país rico. Ahora, ¿cuál es el verdadero fondo del asunto? El fondo del asunto es que si yo estoy en esa comunidad y veo pasar los camiones con oro todo el día y nosotros nos estamos muriendo de hambre, exacto, entonces es injusto. Exacto. Pero hay maneras de solucionarlo. Yo propongo una política de círculos concéntricos como la que hizo Fonpetrol, donde un porcentaje se queda en la Laguna del Tigre. 35 millones el año pasado, este año se esperan 40. Un porcentaje se queda en el Petén, 160 millones el año pasado, este año se esperan 200, que van a los cocodes, a los comudes, y luego al país. Si la comunidad mira el beneficio, Julio, si estamos sacando el oro, pero tenemos escuelas y tenemos hospitales, y yo veo que mi hijo prospera, la gente no es loca. Absolutamente. Doctor, nos queda minuto y medio. Usted quería hablar de un tema juventud. Cerremos con esto el programa. Bueno, resulta que hay una encuesta interesantísima que demuestra que el 80% de los hijos de nuestros campesinos, agricultores, ya no quieren labrar la tierra. Ellos ya se abrieron a la internet, a la televisión, ellos quieren otra vida. Y cuando yo platico con ellos, les hablo de este tema de los oficios, yo trato de hablar con la gente para oír lo que ellos quieren, no lo que yo quiero. Y entonces me dicen, mire, nosotros queremos dos cosas. Queremos aprender computación, tecnología en general, pero le llaman computación porque es la entrada, y queremos aprender inglés. Y este es un tema bien interesante, Julio, porque ha habido países que tienen problemas raciales. Estoy pensando en Malasia, que tenía indios, malayos y chinos, y lo solucionó a través del inglés. Porque el inglés es reconocido mundialmente, es el idioma de los negocios, y les fundió, les terminó sus problemas. Entonces son bilingües, porque hablan malay y también inglés, o hablan chino e inglés. No hablan entre ellos, pero hablan en inglés entre ellos. Entonces nosotros tenemos que adoptar un modelo moderno que lleve a Guatemala a la prosperidad. Y es por esa vía que puede usted ser, puede ser. Doctor Harold Caballeros, este fue nuestro último programa con usted antes de la elección presidencial de septiembre 11. Le deseamos la mejor de las suertes, le agradecemos que haya estado participando, su movimiento y su proyecto ha avanzado mucho por el país. Nosotros nos sentimos satisfechos de su participación, como la de otros candidatos presidenciales. Destino 2011, para cerrar el programa con el doctor Harold Caballeros, quiere manifestar que hemos invitado en múltiples oportunidades y de manera personal a la ex primera dama de la Nación, la señora Sandra Torres, que en estos momentos hemos reiterado telefónicamente la invitación y no ha aceptado venir. Tenemos al doctor Eduardo Suber Cofiño viniendo con nosotros las próximas 2 semanas, y luego al general Otto Pérez Molina, siempre con los temas de seguridad en el primer programa y con el tema de economía y temas sociales en el segundo programa. Muchas gracias por habernos acompañado este domingo, y volvemos entonces el próximo domingo en Destino 2011 con el doctor Suber. Muchísimas gracias, doctor Caballeros, por haber venido con nosotros, y vuelvo con mis conclusiones. Un Estado subfinanciado es Guatemala, en la visión del doctor Harold Caballeros. Al analizar la realidad de los números fiscales y presupuestarios, se entiende que hay problemas delicados de recursos. Una tasa baja de impuestos se combina con un mecanismo débil de recaudación. Sumemos a esto el nivel de deuda y las mínimas reservas internacionales, y el panorama llama a inquietud. Sin embargo, la batalla no parece perdida. Hay posibilidad de renegociar la deuda, se puede trabajar fuertemente en mejorar la recaudación, y se tendrá que trabajar en transparencia y lucha contra la corrupción, nos dice Caballeros. Con estos y otros pasos, el candidato de Vida propone recobrar la confianza en el Estado para partir de ese punto y buscar una reforma fiscal en el mediano plazo. El doctor Caballeros tiene una visión precisa de qué hacer con la reconstrucción de la economía nacional. El Estado tiene la obligación de ayudar a los sectores sociales menos privilegiados, nos dice. Es tan grande el nivel de deterioro económico que sufre el país que muchísimas personas no pueden salir sin una ayuda gubernamental. Para esto, nuestro invitado de esta noche plantea mejorar los programas de apoyo social a partir de 5 grandes ideas. Transparencia de los programas para que puedan ser auditados socialmente. Universalidad de los programas para que no sea solo para los amigos o seguidores del gobierno. Temporalidad de los programas para que se ayude a la gente, pero ésta también intente seguir creciendo por su propia cuenta. Finalmente, los programas deberían generar capacitación y crédito para incorporar a las mujeres del país a la actividad productiva. El país, Guatemala, podrá crecer, nos dice Harold Caballeros,
con estas medidas y tendrá su impulso en la activación de 3 grandes motores de la economía para el corto plazo: los programas de vivienda popular, el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y el impulso a la actividad del sector cooperativista. El desarrollo financiero y fiscal facilitará los recursos para construir una nueva nación, y este será posible si se gestiona un Estado comunitario, nos dice Caballeros. En este planteamiento, el doctor Caballeros propone que todos los integrantes de las comunidades asuman un rol, asuman un papel como promotores, observadores, informantes y miembros de esa fuerza de vigilancia e inteligencia de cada comunidad como una responsabilidad para con el país. Con este modelo en mente, la sociedad cambia su dinámica e incorpora la autogestión en temas como la educación, la seguridad y el desarrollo comunitario. Tareas como la vigilancia de la calidad educativa, sanitaria y alimenticia forman parte de las responsabilidades que cada comunidad delega hoy en las autoridades. En un Estado comunitario, la seguridad y estas 3 responsabilidades son gestionadas por los mismos ciudadanos y genera un cambio sociológico importante. El diálogo ha sido denso esta noche con el doctor Caballeros y por demás interesante. Metas inmediatas para atender los apremios actuales se convierten en basamento para los programas de mediano y largo plazo. Y al final de este diálogo queda en el ambiente la sensación de que hay una propuesta con bastante sustancia. Muy buenas noches, nos vemos el próximo domingo con el doctor Eduardo Sugar Cofiño para sus 2 semanas consecutivas.